Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos aquí nuevamente para hacer Café Mercosur, nuestro programa número 126. Equipo completo, ¿cómo te va Daniela? ¿Cómo te va Osvaldo? ¿Cómo están? Hola Daniela, hola Ramiro, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Bien, hoy vamos a escuchar música de los años 70, folk rock, porque se ha conmemorado el 43º aniversario del golpe militar en Argentina, del 24 de marzo. Entonces vamos a remontarnos a aquella época. Y relacionado con el 24 de marzo, hubo manifestaciones masivas en varios lugares de la Argentina, ¿no es verdad, gente? Sí, tanto en Buenos Aires como en muchas de las ciudades hubo grandes manifestaciones. Incluso acá en Rosario hubo una manifestación que, de acuerdo a los datos que se pueden obtener por la prensa, dicen que variaba entre 60.000 y 100.000 personas, que para una ciudad de 1 millón de habitantes es la verdad una cifra muy importante. En Buenos Aires también hubo mucha gente y por lo que escuché parece que fue una movilización con un cariz político bastante marcado, porque se recordó que los 30.000 desaparecidos tuvieron un objetivo, no fueron así en balde. Lo hicieron para poder implementar un programa económico neoliberal en su momento, de amplia apertura de las importaciones, de destrucción de la industria nacional, de quiebre de los sindicatos con la subsiguiente caída de los salarios, ¿no es verdad, gente? Sí, realmente fue funcional a la política aplicada durante todo el proceso militar, que trajo consecuencias nefastas para el país, ¿no? O sea, se podría sumar que no solo la desaparición forzada de personas, sino que también tuvo consecuencias que muchas de ellas todavía se están pagando, ¿no? Las económicas, igual que la desaparición. La deuda externa se multiplicó por 6, por ejemplo. La mayoría de las industrias nacionales fueron a la quiebra. Otros grupos empresariales se consolidaron, como el grupo Macri, ¿no? Que creo que de 6 empresas pasó a tener 67, por ejemplo. Y algunas otras cositas más, ¿no, gente? Sí, realmente fue uno de los golpes más oscuros y más tristes que ha habido, creo, en el siglo XX, saliendo ya de la situación propia de Argentina. Baste recordar que con la idea de terminar con el comunismo y de combatir el terrorismo y la subversión, se cargaron cualquier cantidad de sindicalistas que de alguna manera incomodaban a los empresarios, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos por lo que representa, ¿no? Es el del diario de Bahía Blanca, ¿no? Que justamente fueron 3 delegados de planta que los desaparecieron y bueno, y en el diario estaban publicando la muerte antes de que los desaparecieran, ¿no? Justamente el diario puntualmente debe ser La Nueva Provincia, que es un diario que, como en Bahía Blanca hay una base militar naval muy importante, un puerto muy importante, tiene mucha injerencia e inclusive su director tuvo participación en el gobierno, mejor dicho, en el golpe militar, en este gobierno, el gobierno legítimo que encabezó la Junta. Sí, hoy el hijo de ese señor es diputado del partido gobernante en Argentina, ¿no es verdad? Mazos, sí. Vamos a decir con el nombre Mazos. Ya.
La familia Mazó es, Sí. siempre tuvieron la misma, pero su política fue constante, siempre promovieron y apoyaron, y durante la misma democracia han tenido editoriales en apoyo al golpe, y el golpe, o sea, como vos me dijiste, fue sindicalistas, han desaparecido periodistas, gente de la cultura. Escuchaba el fin de semana que hubo 18 actores que desaparecieron, amén de periodistas que de Rodolfo Walsh para abajo desaparecieron, montones de periodistas, muchos fueron detenidos. A algunos periodistas se le sacaron el diario, como pasó con Timerman. O sea, realmente fue un golpe de todo punto de vista nefasto. Inclusive, Osvaldo, ya y con esto podemos ir terminando el tema, desaparecieron militares. Militares que se oponían al golpe o militares que simpatizaban con el gobierno peronista. Eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Y algunos otros militares los destituyeron, por ejemplo. Sí, pero también militares que, aunque no hayan tenido, digamos, una identificación con el peronismo, también no estaban de acuerdo con la política de la doctrina de seguridad nacional que aplicó el gobierno, el gobierno militar. O sea, sin tener identificación, no estaban de acuerdo con la política esta que realmente creo que ni en la misma Argelia se aplicó de la manera como se aplicó acá. Y otra cosa que es interesante recordar, como lo hicimos ya en el programa anterior hace un año atrás, pero nunca está de más recordar, es que no fue un golpe militar, fue un golpe cívico-militar. Y no podría haberse llevado adelante nunca sin la colaboración de muchos partidos políticos y de un amplio sector de la sociedad. Entonces, por ahí lo que hay que recuperar es, además de la memoria de los 30.000 desaparecidos también, una cosa muy, pero muy importante es qué pasó con ese sector de la sociedad que pensó que para imponer un modelo económico o un modelo ideológico de país se podía permitir quitarle la vida a las personas, ¿no? Eso me parece que hay que reflexionar muchísimo para que no vuelva a pasar, ¿no? Y también creo que habría que hacer notar que este año, en este conmemoración del golpe, lo único que hizo el gobierno nacional fue publicar un tuit el presidente diciendo que Estados Unidos entregaría más información, que ya es la tercera vez que integra información sobre secretos que tenían ellos reservados, pero información que no adquirió publicidad ni información que no ha servido para nada. Yo la verdad que la información, dicen que ya entregaron 2 veces información el gobierno norteamericano, y la verdad que yo no escuchaba a nadie que hablara de la información que ellos entregaron, por lo cual no sé cuál será lo importante en este caso de hablar de eso, ¿no? Y otra cosa interesante es que hubo también un sufrimiento extra por parte de las mujeres, porque también sirvieron muchas veces hasta como esclavas sexuales, y se está hablando de alguna manera de los delitos sexuales de lesa humanidad. Y eso es una cosa horrible. Claro que a los hombres también les hicieron algunas cosas horribles, ¿no? Pero con las mujeres se encarnizaban un poco más en ese aspecto. Y eso está apareciendo ahora en algunos procesos, pero es muy doloroso porque es muy difícil reconstruir el horror que estas mujeres pasaron, ¿no? Sí, realmente. De historias de muchas mujeres que no han sobrevivido y de otras que han sobrevivido, ¿no? Bueno, Osvaldo, ¿qué te parece si escuchamos una canción entonces y después seguimos hablando de los temas que teníamos previsto para hoy? Dale, ¿qué grupo del 70 elegiste? ¿Qué canción de los 70 elegiste, Ramiro? Vamos a irnos al año 72 en realidad, que también estábamos en época de dictadura, pero no tan dura como la del 76, y vamos a escuchar a Arco Iris y un tema llamado La Colina y el Maestro. Vamos. Algo se está gestando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que ni comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres pobres
seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera, el nuevo continente, con toda despertar, quizás los verbos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. Lo siento al respirar, es como un viento nuevo que nos reunió, sin personalidades, sin armas ni color, es como un sentimiento, es como un nuevo sol, con su selva y su pampa y su cordillera, el nuevo continente va a despertar, quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, cuando va a comenzar. Continuamos ahora con el programa y vamos a hablar de una noticia que ocurrió acá en Brasil y es una noticia positiva, por eso vamos a decir que es una adentro. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con una condena que se le ha hecho a un fiscal acá de São Paulo, al fiscal Concerino, y lo condenaron a indemnizar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por daños morales. Y yo digo que es una muy buena noticia, y ahora vamos a ver por qué. Porque también sirve un poco para poner un poco límites a los fiscales. Pero vamos a ver de qué se trata, Osvaldo. A ver, Ramiro, ¿cómo fue la labor de Concerino? Lo condenaron a pagar una indemnización de 600.000 pesos, más o menos, 60.000 reales en realidad, ¿no? Por una publicación de las redes sociales donde él publicó un meme haciendo un juego con algunas series de televisión que vienen de los Estados Unidos, ¿no? Yo no sé cómo se llama en español, pero acá se llama Encantador, el encantador de gatos, el encantador de perros, y ponen la imagen de los personajes estos, Osvaldo, que son los que hacen estos programas, y abajo a Lula en un acto público con un montón de gente y dice el encantador de burros. O sea, tratando a Lula y a los que del Partido de los Trabajadores como burros. Sí, yo creo que acá me parece que dice entrenador o algo así, no me parece que se llama encantador, pero así que eso es lo que puso, o sea, retuiteó ese tweet, diríamos. Sí, es ese meme, digamos, a través de las redes sociales fue, ¿no? Y a mí me interesa bastante cuál fue la decisión que tomó el juzgado civil de Santos, que dice que se trata de contenido ofensivo, peyorativo, injuriante, que alcanza la honra y la imagen del autor y de cualquier otra persona en la misma situación. Se trata de un insulto capaz de ofender la honra subjetiva
Y no es un chiste. Lo que debería ser de conocimiento de un experiente integrante del sistema de justicia, como es, por ejemplo, el fiscal Concerino, ¿no? Bastante clara la resolución, ¿no? Sí. Y era clara, ¿no? Que personas públicas como el autor, especialmente las que ocupan cargos públicos, están sujetas a críticas. Pero las críticas no pueden pasar, digamos, el límite y convertirse en difamación o injurias. Pero me parece que está muy bien eso, porque esa cuestión de que es una broma, pero a veces es bueno poner límites y a ciertas personas y a ciertas figuras, ¿no? Y principalmente por un accionar muy fuerte que tienen acá los fiscales en las redes sociales y en emitir sus opiniones, que muchas veces agreden figuras. Entonces me parece que viene en buena hora esto. Aparte, Ramiro Concerino ya había tenido alguna participación en el Lavallato, intentando participar en el Lavallato, o sea que esta en cierta medida estaría, no sé si fue anterior o posterior a su intento de participar en el Lavallato, pero en cierta medida ya demostraría que tenía cierta animadversión con respecto a Lula. Habíamos hablado de él, Osvaldo, hace un tiempo atrás, cuando comenzaba todo esto, porque él le dio una entrevista a la revista Bella acá de Brasil, que es un semanario como si fuera la revista Noticias, por ejemplo, de Argentina, donde él dijo que lo iba a meter preso a Lula, antes de siquiera haber empezado la causa. O sea, estaba emitiendo opinión adelantada, y bueno, y después la causa no recayó acá en San Pablo, es la causa del departamento de Guarujá, y fue a Curitiba, y bueno, ahí hubo un problema de competencias y bueno, se resolvió a favor del juez Moro, ¿no? Pero este hombre ya quería notoriedad atacándolo a Lula desde aquella época, ¿no? Sí, realmente no era muy imparcial, parecería, en su opinión. No, pero como habíamos dicho, como te había comentado, Osvaldo, están en pie de guerra y lo vamos a ver en la segunda parte del programa, con la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte le ha dado 2 mazazos en la cabeza de la operación Lavallato, ¿no? Una de ellas es quitándole los delitos que son conexos con procesos electorales y diciendo que la justicia electoral es la competente. Y la segunda fue, como habíamos visto en el programa anterior, haber roto ese acuerdo que habían hecho con los americanos para que los 2.500 millones de reales no fuesen para esta entidad privada que iba a combatir la corrupción, que iba a ser gerenciada o administrada por los fiscales de Lavallato, ¿no? Ajá. Ahí se armó una guerra total y después vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta guerra, ¿no? Inclusive con la prisión de el expresidente Michel Temer. De todas maneras, me parece que acá hay una cierta identificación con la justicia argentina, porque acá en el problema que hubo, en la causa que hubo en provincia de Buenos Aires por la utilización que habían utilizado los aportantes truchos, diríamos, la justicia también entendió que la justicia electoral, ¿o no? Fue así, exactamente. Sí. Lo que pasa es que en el caso de la provincia de Buenos Aires, creo que además de los aportantes truchos, que era para la campaña, sí, exactamente, que por eso se entendió que era la justicia electoral, había afiliaciones también, había usurpación de identidad, había otros delitos también, que si son conexos con los procesos electorales. En Brasil es competente la justicia electoral. En Argentina la verdad que ya no me acuerdo cómo era, hace tantos años. No, de todas maneras la Cámara creo que fue la que dijo que era competencia de la justicia electoral, también la sacó de la justicia penal. Pero sí, exactamente, muy bien recordado, Osvaldo. Sí, más o menos la misma lógica, sigue la misma lógica. Que escuchemos otra canción, ¿qué te parece? Dale, que seguimos con lo del 70 y el folk rock. Nos vamos a escuchar a Pastoral, 1976, y un tema que se llama El Mago Traslucido. Vamos. Para ver qué pasa.
pasa con la gente hoy. Son pretensiones sinceras de un gran hombre que vive de la ilusión. El presentir porque todos quieren ser más y el sol es calor con solo brillar. El hombre quiere brillar más. Profesionales de la mala intención apabulla mi mente hoy. Con sus poesías nefastas cargadas de mentiras, con buen humor, nada nunca hablar. Asunto mío no es, ahí está el porqué. Debemos mirar lo tenue del sol al despertar. Mi galera ajustada está, pero sola no se puede manejar. Mi galera tiene miedo que asaltar los conejos empiecen ya, sin ninguna razón, tan solo por saltar. Ahí está el porqué. Debemos cuidar a los pocos magos que hay. Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. ¿Cómo está tu vieja, che? Y ahí anda, cada vez peor. ¿Y no se puede hacer nada, por lo menos para que pueda salir del sillón? Y sí, supongo que sí. Se está encargando mi hermana de eso. Entre ellas son mujeres, tienen más afinidad, ¿viste? Las mujeres son más fuertes, yo no la puedo ver así. Pero papá, la abuela es la mamá de los dos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué solo la tía tiene que ver a la abuela. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Bueno, Osvaldo, y siguiendo con las noticias acá de Brasil, lamentablemente tenemos una noticia triste porque la coordinadora regional de lo que se llama el movimiento los alcanzados, de los damnificados por las represas estas que se hacen por las barragens en portugués, las represas estas como la de Brumadinho, que dejó un saldo de más de 200 muertos y más de 100 desaparecidos, o la que habíamos visto hace 3 años atrás en Mariana. Bueno, esta mujer, Dilma Ferreira, fue asesinada en el estado de Pará, en el norte de Brasil, donde comienza la Amazonia, donde desemboca inclusive el río Amazonas, que siempre estamos refiriéndonos a este estado por los conflictos con la tierra, y la asesinaron. Entonces,
Es una noticia muy triste, se está investigando hasta ahora y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero está siempre dentro del marco de esta lucha por la tierra y por el asesinato a los líderes sociales, ¿no, Osvaldo? Entonces es una noticia muy, pero muy triste. ¿Y se sabe quién fue el que la mató? ¿Se sabe o no? No se sabe. Entraron en la casa, estaba ella y el marido y bueno, y los mataron, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre, si después tenemos algunas otras noticias para poder dar, que aclaren un poco qué es lo que ocurrió, pero hasta ahora ya ha pasado una semana y no ha habido ninguna otra información al respecto, así que es una noticia triste, ¿no? Podríamos recordar que esos diques se hacen para la explotación minera, Ramiro. Sí. En este caso ella empezó su lucha, pero es por no era para la explotación minera, sino para una usina hidroeléctrica, que también hacía este tipo de diques de tierra, digamos, ¿no? Que lo habían construido en la época de los militares. Y bueno, y dejó mucha gente damnificada y una ciudad entera bajo el agua, y hasta hoy, a más de 30 años, todavía la gente que tenía casas en esos lugares no tuvo el resarcimiento que le correspondía, y esta mujer estaba en esa lucha, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así son las cosas a veces con la gente más pobre, ¿no, Osvaldo? Sí. Bueno, vamos a pasar a una noticia positiva de Argentina. Una dentro. Y esta noticia nos plantea una interrogante. ¿Qué vamos a hacer con los millares de libros que el periodista de investigación Santoro del Grupo Clarín ha escrito con el título de La Ruta del Dinero K, donde supuestamente denunciaba una corriente de corrupción del gobierno anterior que iba para diversos lados? Y ahora la Cámara Federal porteña, de la Cámara Federal de Buenos Aires, desestimó la denuncia, ¿no? Porque no encontró ni una sola evidencia de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenga relación con la plata que se le encontró a Lázaro Báez. Sí, realmente, porque de todas maneras podríamos decir que ya el juez Casanelo, que entendía la causa, había dicho lo mismo, que no, y después por presión de la Cámara, por presión de el Gobierno Nacional a través de la... ¿Cómo se llama esta? Alonso. La delegada de la Oficina de Anticorrupción. Anticorrupción, todo eso habían presionado para que se siguiera, pero realmente Casanelo, después de toda la investigación, no había encontrado nada y bueno, y terminó resolviendo lo que se presumía que por algo el juez Casanelo había fallado de esa manera, que no había tal fraude de corrupción. Pero bueno, era algo esperado, pero es bueno que la Cámara ratifique, y también es tan bueno como que evidentemente Daniel Santoro esta noticia no la lee o no se entera porque no dice nada sobre esto. Sí. Aclaremos que la Cámara que había ordenado al juez que investigara, que en aquel momento estaba compuesta por Martín Irurzum, el que creó la doctrina Irurzum, según la cual todos los miembros del gobierno anterior son culpables, más o menos en esos términos, o por lo menos tienen que ir presos porque tienen la posibilidad de entorpecer las causas porque mantienen relaciones con el poder, ¿no es verdad? A pesar de que hace 3 años que no está más en el gobierno. La Cámara había argumentado que si bien no existían pruebas, el sentido común indicaba que el dinero de Lázaro Báez era de la expresidenta.
O sea, esa también es un nuevo onus probandi, ¿no? O sea, no hace falta probar nada cuando el sentido común dice otra cosa. Es fantástico esto. Sí, el sentido común es el menos común de los sentidos, como dicen, en este caso se ve que se dio. Aparte tiene un dato de color esto, ¿no? Que los camaristas le dijeron a Casanelo que le pida a Bonadío, en la causa que está llevando adelante, la declaración de los arrepentidos, principalmente José López, Juan Manuel Campillo y Víctor Manzanares. Y Bonadío, extrañamente, todavía no se las mandó las declaraciones a Casanelo. Interesante, ¿no, Osvaldo? Para una cosa tan rápido. Y para esto se encuentra, será, uno a veces interpreta ciertas cosas, ¿no? ¿Serán que José López, Juan Manuel Campillo y Víctor Manzanares no avalarán la postura que tenían los denunciantes? Parece que no. Y ya que estamos hablando de esas cosas, vamos, porque nombraste bueno, estamos hablando de la justicia, ¿no? Vamos a hablar de la causa D'Alessio, que siempre tiene novedades, ¿no? Y es inclusive hablar de esta causa porque esta causa quiebra un poco la espina dorsal de la causa de los cuadernos, que como habíamos dicho varias veces es una copia prácticamente de la Lavallato, o por lo menos el accionar y las fallas y los presupuestos son muy parecidos a los de la Lavallato. Y en este caso, y que además, desnuda el accionar, los aprietes, los servicios de inteligencia que están por detrás de algunos jueces para armar estas causas. Jueces y fiscales, diríamos. Sí, tenés razón. Sí, jueces y fiscales. Y bueno, esto ahora ha puesto al desnudo esto, ¿no? Inclusive a tal punto que el jueves pasado se hizo una manifestación a favor de un juez, a favor del juez Padilla, que es el que está investigando la extorsión de este espía a falso abogado, y que asociado con periodistas y con fiscales y con jueces para extorsionar gente y decirles, bueno, te metemos en la causa o te sacamos de la causa, ¿no? O si me pagás tanto no entras en la causa, o si me pagás tanto te sacamos de la causa. Se hizo una manifestación pública a favor de un juez y fue multitudinaria en la Plaza de Tribunales en Buenos Aires el jueves pasado. Yo nunca había visto una cosa así, Osvaldo. ¿Vos te acordás? No, realmente no. Sin embargo, creo que algún juez en algún momento se le hizo una marcha, pero no era tan numerosa como esta. Que realmente fue muy importante, en un lugar que no es donde él tiene la residencia, ¿no? Sino que en Comodoro Pi, porque él no tiene su juzgado, está en Dolores, no en Comodoro Pi, que también se reunieron en Dolores, pero en Comodoro Pi fue muchísima la gente que estuvo avalando la investigación. O sea, mejor dicho, en realidad me parece que no sé si avalaban la investigación, sino lo que avalaban es que pueda seguir Ramos Padilla investigando, como planteando ciertas dudas con respecto a que los jueces que lo podrían reemplazar no serían independientes. Y es interesante porque yo escuchaba a mucha gente gente común, digamos, que no tenía ninguna móvil político para ir, diciendo que estaban ahí porque la justicia estaba mal y que cuando aparecía un juez honesto había que apoyarlo. Justamente a pocos días que se iniciara el periodo, digamos, judicial, y que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina haya dicho que la justicia en Argentina pasaba por un momento de descrédito, y bueno, lo dice él, ¿no? O sea, es interesante, porque de alguna manera algunos jueces salpican y ensucian a todo el sistema, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente, o sea, decir que la justicia toda, ¿no? O sea, evidentemente hay jueces que no tienen la mala imagen que tienen otros, como es el caso, parecería, del juez Ramos Padilla, que tuvo cierta identificación con la gente, como bien vos dijiste, Ramiro, gente que no estaba identificada políticamente, que lleva banderas o algo que lo identificaran o que lo pusieran en un lugar político. Así que sí, realmente muy importante, y que Ramos Padilla también habría que recordar que el gobierno, cosa que ya dijimos, está pidiendo la remoción, dando fe de su independencia de los poderes, quiere que se remueva un juez. Sí, es verdad.
Y al respecto, bueno, con relación a esta movida del gobierno, Human Rights Watch condenó, digamos, estas maniobras contra el juez Padilla, ¿no? La Organización Internacional de Derechos Humanos condenó este pedido que hizo el gobierno de remoción del juez Ramos Padilla, ya que atenta contra la independencia judicial. Eso es interesante ponerlo, ¿no? A veces, viniendo de Human Rights Watch, me parece que es interesante, porque no podemos decir que sea necesariamente una visión, digamos, es más objetivo, ¿no? Sí, no, y también podremos recordar que el pedido de remoción es por deberes de imparcialidad y reserva que le están haciendo al juez. Y justamente esta semana la Cámara de Apelaciones, que entiende, o sea, que está en la jurisdicción del juez Ramos Padilla. Es la de Mar del Plata. Claro, porque Dolores depende está en el Partido General Pueyrredón, que está en Mar del Plata. Dijo que el juez no daría la impresión de imparcialidad con respecto a la citación a Stornelli, que por lo cual Stornelli se negaba a asistir a la testimonial que había sido citado por el juez Ramos Padilla, diciendo que era imparcial. Sin embargo, la Cámara desmiente al propio Germán Garabano, diciendo que no hay tal imparcialidad, que no hay tal parcialidad, diríamos, mejor dicho, no hay tal parcialidad de parte del juez Ramos Padilla. O sea que también fue un duro golpe para el gobierno, de alguna manera, y para esta forma que tiene de interceder en la justicia, moviendo jueces de un lado para el otro sin concurso, o usando el Consejo de la Magistratura para remover a los jueces que a ellos les parecía. Lo que pasa que ahora no tiene más la mayoría como tenían antiguamente, ¿no? Y hablando de otra noticia positiva del ámbito judicial, esta vez viene un poquito de más al sur, de Argentina, y claro, y tenemos que recordar nuevamente todo el accionar del gobierno en crear la RAM, esta resistencia ancestral mapuche, que la pretendían vender como que fuera la quinta esencia del terrorismo, una mezcla entre ETA e ISIS. Y realmente eran indios que tenían herramientas de trabajo y bueno, y los reprimieron e intentaban vender esta teoría del enemigo interno de una forma, digamos, descarada, ¿no? Y ahora desde Esquel, la jueza Karina Estefanía absolvió a los integrantes de la PUFLOF en resistencia de Cuyamén en el juicio por usurpación y abigeato que había impulsado Benetton y la provincia de Chubut. Entonces, bueno, otra que se cae, ¿no? Sí, y que también tenía el aval, podríamos decir, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en estas cosas se siente muy cómoda, siempre parece que está buscando dónde están los brazos de ISIS en la Argentina o los brazos de la ETA en la Argentina, como bien vos dijiste, Ramiro, ¿no? Siempre parece que tiene una fijación con encontrar estos movimientos terroristas. Sí, es verdad, Osvaldo. La mano de Patricia Bullrich y su séquito, ¿no? Porque hubo varias personas, inclusive cuando fue el desaparecimiento de Santiago Maldonado, la desaparición, digamos, de Santiago Maldonado, personas de inmediatos de ellas habían estado trabajando en Esquel. Y sí, es verdad, tenés razón, Osvaldo. Y los medios de comunicación, ¿te acordás, no, Osvaldo? Sí, que multiplican, este tipo de noticias son multiplicadas cientos de veces y otras noticias quedan en un recuadrito si es que la sacan, ¿no? De hecho, esta noticia que vos bien remarcás, Ramiro, no tuvo más difusión que la que le estamos dando nosotros y algún otro medio de Esquel, ¿no? Sí. Y ya me entusiasmé, Osvaldo, estoy embebecido en buenas noticias. Vamos con otra dentro de Argentina. A ver. Y viene de la provincia de Neuquén, vecina a Río Negro,
y es un fallo histórico por un asesinato en la unidad de policía número 9. 8 perpetuas por torturas. 8 agentes penitenciarios fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato a bastonazos, patadas y golpes de todo tipo de Argentino Pelosi Turri, ocurridas el 8 de abril de 2008 en la unidad 9 de Neuquén, después de una tremenda agonía que atravesó encerrado en un buzón. Osvaldo, esto es terrible. Estábamos hablando de la desaparición de gente en la época de la dictadura y ahora vuelve a ocurrir en el 2008 por accionar de la policía, que justamente tiene que ser los que nos resguarden los derechos humanos y no los que los violen de tal manera, ¿no, Osvaldo? Sí, no, seguramente. O sea, las fuerzas de seguridad tienen una doble necesidad. Primero, perseguir el delito, ¿no? Y después, no utilizar su poder para hacer este tipo de cosas. Sí, porque de esta manera nosotros ya desconfiamos de quién nos tiene que aplicar la justicia, y si desconfiamos de ello estamos realmente complicados, ¿no? Porque el lobo pasa a ser el lobo del hombre acá. Sí, pero además quiero destacar, Osvaldo, y esto me parece realmente muy importante, que fueron condenados a penas de entre 6 y 7 años a las 3 máximas autoridades del penal y al jefe regional del que dependía la prisión por no evitar las torturas. Eso me parece muy, pero muy interesante, porque más allá de quien las realiza, también hay un deber de omisión de quien debía evitarlo, ¿no? Entonces me parece también muy interesante destacar esto. Sí, sí, y también podríamos volver a destacar, igual que la buena noticia anterior, es que tampoco ha tenido mucha difusión esta noticia, ¿no? La noticia sacando Página 12 y algún medio local de difusión de tipo nacional. Y sí. Y también fueron condenados el médico a 4 años por no denunciar las torturas y el enfermero a 3 años también por el mismo motivo. O sea que me parece que han querido aplicar una prisión, digamos, ejemplificadora también, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente la sanción tiene carácter ejemplificador para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar otra canción, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos a escuchar a Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, y ya que hablábamos del 24 de marzo, vamos a escuchar un tema que se llama Los Días de Marzo. Desde los
en el programa. ¿Y cómo vamos a hablar ahora del tema de Brasil, Osvaldo, en tan poco tiempo? Esto acá está en polvorosa esto, desde la semana pasada. A ver, ¿qué tenemos de Brasil ahora? ¿Buena o mala? Y hay de todo, Osvaldo, hay de todo. Un poco habíamos adelantado que hay una guerra acá entre el Supremo Tribunal Federal, o sea, que es la Corte Máxima, y los fiscales de la Lava Jato, ¿no? Por estos dos motivos, y los fiscales de la Lava Jato, digamos, reaccionaron de una forma mediática, violenta, con relación al Superior Tribunal Federal, a tal punto que se pidió que se investiguen las usinas de las fake news y de ataques a las instituciones desde el poder de policía que tiene la Corte Suprema. Y bueno, eso generó unas rispideces bárbaras. Y medio que como, digamos, para recuperar un poco ese prestigio perdido por la Lava Jato, ocurrió la prisión del expresidente Michel Temer. Sí. Una prisión que, hay que decirlo con todas las letras, Osvaldo, es ilegal. Es ilegal. Nuevamente, ni siquiera lo habían llamado a declarar. Son hechos bastante antiguos. No hay nada nuevo. Lo metieron preso, digamos, en prisión preventiva. Y no hay ninguno de los presupuestos para que se dé la prisión preventiva. Yo te voy a decir una cosa. Vos decís que no hay nada nuevo. Yo te diré que sí hay algo nuevo. Un hecho, no es más presidente. Eso es nuevo. Sí, es verdad, es el expresidente. Tenés razón. Porque eso es lo que cambia la percepción sobre los hechos, ¿viste? Sobre las pruebas. Las pruebas depende de qué lado estás vos. Sos presidente, no te atacan, no te sirven, dejá de ser presidente. Las pruebas que antes no servían ahora son útiles y conducentes a crear en el juez convencimiento. A tal punto es tan cierto lo que estás diciendo y tan acertado, Osvaldo, que a Temer ahora lo llevan a prisión preventiva por las pruebas que tienen. Son una delación premiada, o sea, una declaratoria de un arrepentido que el juez Moro ya había desechado hace 2 años atrás, cuando se estaba realizando el impeachment de Dilma Rousseff, o sea, la destitución de Dilma Rousseff. Y ahora aparecen ser como válidas y tener la potencia de justificar una prisión preventiva. O sea, hace 2 años atrás no eran suficientes, ahora son perfectas, ¿viste? O sea, hasta tal punto cambia la situación, en este caso, de según cómo nos convenga, ¿no? Sí, segundo del lado que estás, te pueden aplicar o no la prueba, te pueden servir o no la prueba. Podríamos recordar también, no sé si es el momento, pero que Dilma Rousseff fue destituida por mala administración, no era puntualmente. ¿Cuál era el delito, Ramiro, que se le había...? Era una bicicleta contable. Un dibujo contable, y está en plena libertad y fue destituida. A este buen hombre Temer esperaron que terminara y a los 15 días ya lo estaban deteniendo por una prueba que ya tenían de antes. Sí. Realmente es extraña la justicia en estos países del sur, ¿no? El realismo mágico. Realismo mágico hasta a más no poder, Osvaldo. La Red Globo, digamos que tiene una causa común con la Lava Jato, nos informó durante 2 días enteros absolutamente todo. Si Temer tomó café o no tomó café, si el café era con leche, si tenía televisión, si miraba. O sea, no tenía más noticias, pero ocupaban el 90% de las transmisiones de la Globo. Inclusive durante la tarde, cuando lo llevaron preso ese día, mostraba, a cada rato hacía pequeños flashes informativos mostrando las imágenes anteriores. Miren, acá está el auto donde lo llevaban a Temer a la Policía Federal. Miren, aquí está el avión donde va a viajar Temer. O sea, no tenían nada para informar, no tenían absolutamente nada para informar, pero hacían toda esta novela, todo este relato, tipo 24 horas, ¿no? Para mantener a la gente en vilo, ¿no? Sí, me hace acordar cuando acá en la Argentina estaban dando vueltas a Santa Cruz buscando un contenedor que nunca se encontró, y había un canal de noticias que seguía el periplo de la retroexcavadora por todo Santa Cruz, ¿no? O sea, para que todos los veamos, por lo que vos me decís, más o menos es otro talk show como era en Santa Cruz. Sí, es verdad, Osvaldo, con el mismo formato de reality show. Sí, tenés razón. Por eso digo, me gustaste muy bien la idea del realismo mágico, ¿no? Y también junto con él, y acá viene la otra cosa interesante, porque viene la otra disputa de poder que hay entre el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia y Seguridad, y el presidente de la Cámara de Diputados, Mayer. Porque junto con Temer lo metieron preso al ex ministro de Temer,
a Moreira Franco, que era una especie de jefe de gabinete. Era el que tenía la articulación política. Y que ya había sido denunciado en las listas de la Odebrecht como que recibía coimas, ¿no? Pero en su momento no le dijeron absolutamente nada y ahora va preso. Solo que hay un pequeño detalle, había una pequeña disputa entre Moro y Maya, porque Moro mandó un proyecto de ley al Congreso y quería que lo tratasen primero, que le dieran prioridad para combatir el crimen. Y Maya, que el presidente, dijo, no, primero tenemos que ver el tema de la reforma de la Previdencia. Y después el tema del proyecto anticrimen. Ahí se ha creado una cuestión de poder y que, digamos, y de disputa por las redes sociales, a veces toma ribetes infantiles, Osvaldo. Pero dentro de esos ribetes infantiles va preso, como te digo, Moreira Franco, que es el suegro de Maya. Sí. Y bueno, y ahí se empeoró todo. La bolsa cayó el jueves 2%, el dólar subió, el viernes cayó 3% la bolsa, el dólar volvió a subir a niveles históricos porque ahora con esta animadversión que hay entre Moro y Maya y entre Bolsonaro, que no sabe cómo resolver esta cuestión, y Maya, saben que la reforma de la Previdencia medio como que hace aguas, ¿no? Qué desagradecido el mercado, ¿eh? Sí, totalmente. No tienen corazón, ¿viste? No tienen corazón, yo le hablo con el corazón, ellos me contestan con el bolsillo. Todo tiene alguna situación que se traslada a lo económico, ¿no? Estos movimientos tienen esa virtualidad, diríamos. En este caso para bien, ¿no? Porque digamos que esa reforma de la Previdencia que están realizando es leonina. Habría que hacer una mucho mejor, claro que hay que reformarla, sí, todo es bueno, reformarlo, actualizarlo, o sea, no de esa manera, ¿no? Donde los trabajadores van a pagar el pato, la mayor parte del esfuerzo es de los trabajadores. Y eso inclusive ha generado una onda de optimismo y el viernes hubo manifestaciones en las principales capitales acá de Brasil, multitudinarias de los trabajadores en contra de la reforma de la Previdencia. O sea que el clima está muy caldeado. Y todo nace a través de la disputa judicial, ¿no, Osvaldo? Sí. Podríamos creer la Previdencia es la jubilación. La Previdencia, el sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio. Estamos hablando de eso que efectivamente uno de los principales afectados son los trabajadores, ¿no? Y que quienes hacen los aportes y quienes cada vez cobran menos. No sé si será el mismo caso acá en la Argentina. Y es muy parecido y la mentira es muy parecida, porque acá dicen que el sistema está quebrado, pero no está quebrado, el sistema es superavitario. Lo que pasa es que ese sistema porque es la previdencia y seguridad social. Entonces, de ahí no solamente se pagan las jubilaciones, sino que se pagan muchas otras cosas más que tienen que ver con el papel del Estado de brindar seguridad social a sus habitantes, ¿no, Osvaldo? Sí, un poco parecido al ANSES acá, que también tiene el mismo sistema, que se paga jubilaciones y aparte cubre otros gastos como la asignación por hijo, etcétera. Sí. Y que también podríamos aclarar que se nutre de fondos que no son solo de los aportes de los trabajadores ni aportes de los jubilados, sino que se nutre también del impuesto a los cheques, por ejemplo, y también se nutre de los fondos que devienen de las acciones que el ANSES tiene, o el sistema jubilatorio argentino, tienen un montón de empresas y que este gobierno está haciendo todo lo posible para poder venderlas y ahí sí, efectivamente, desfinanciarlo totalmente, porque lo descapitaliza al sistema y después va para poder justificar un futuro, un sistema privado. Acabas de describir la realidad brasilera, Osvaldo, porque acá se destina a las jubilaciones y al sistema de seguridad social. Pero a la hora de contabilizar los ingresos, solo contabilizan los aportes patronales y del trabajador para las jubilaciones, y no los otros impuestos que también contribuyen a ese pozo. Sí, seguro. Acá pasa lo mismo. Esta discusión, mejor dicho, este planteo, viene desde que se estatizaron la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, que decían que no, pero en realidad se nutre de otros ingresos, no solamente, y del fondo ese que sirve de garantía. Pero después, acá también quieren implementar un sistema mixto de reparto para quien está de reparto y de capitalización privada para el que quiera tener la capitalización privada y no le alcanza el sistema de reparto. El modelo es el modelo chileno, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a ir en ese camino donde un grupo de administradores de esos fondos, como ocurre en Chile, como ocurrió en Argentina, por eso Argentina se lo abandonó,
se llenan de dinero porque nadie sabe cómo administran esos bienes, esas inversiones, cómo invierten, y los trabajadores cobran lo que pueden llegar a cobrar. ¿Qué es lo que pasa? En Chile no cobran ni siquiera un salario mínimo vital y móvil. No, sí, acá también el sistema funcionó mal de la misma manera, y que se daba cosas muy, muy raras, ¿no? Por ejemplo, algunas AFJP que compraban acciones de algunas empresas determinadas a un precio altísimo, y apenas la compraban, la acción caía al precio real de mercado, por lo cual daría la sensación que alguno de los que la administraba recibía una pequeña comisión para pagar acciones, o sea, por lo que dice que valían y no por lo que valían. No, Osvaldo, qué mal pensado que sos. No, digo yo, supongo, no que uno quiere pensar, pero parecería, o sea, pero acá también quieren justificar de alguna manera, aunque muy velada, un retorno a ese sistema, a la vuelta al sistema anterior que ya había fracasado, ya no había servido, ya había desfinanciado, y los trabajadores cobraban a través de una renta vitalicia que era escasísima en cada cuenta, y cada uno tenía con esa cuestión pseudocapitalista de decir, no, pero la plata es mía porque la tenía en una cuenta individual, sin pensar que el que se la administraba se quedaba con el 60% y la apenas a gata llevaba un 40%. Sí, es verdad, Osvaldo. Y bueno, y en eso estábamos acá en ese clima político acá en Brasil. El expresidente Michel Temer, bueno, ya está libre, está en libertad el lunes 25 a eso de las 7 de la tarde, lo dejaron en libertad por orden de la decisión del camarista. O sea, está libre porque, como te había dicho anteriormente, realmente no se daban ninguno de los requisitos para la prisión preventiva, ¿no? ¿Y por qué lo pusieron preso, Ramiro? Por una declaración de un arrepentido que hace 2 años atrás no tenía la virtualidad de que se hiciera una investigación, y ahora con la misma declaración de ese arrepentido lo llevaron preso. Se cambiaron los tiempos políticos y la Lava Jato necesitaba realmente recuperar un poco la popularidad perdida y esta lucha que viene trabando en contra del Supremo Tribunal Federal. Entonces fue una jugada mediática. Te pregunto por ignorante, y vos decís, ¿quiénes son los que tiran de esas cuerdas? ¿La gente de Bolsonaro? No me doy cuenta. Buenísima la pregunta, Daniela. Buenísima la pregunta, porque yo me había olvidado de decir que el que determinó la prisión preventiva, tanto de Moreira Franco como del expresidente Temer, es el juez Bretas. Que ya habíamos hablado del juez Bretas porque era el que recibe esta ayuda vivienda, él y la esposa, de aproximadamente unos $3.000 cuando ellos tienen propiedades millonarias, ¿no? Sí me acuerdo que es como una ayuda por el desarraigo, ¿puede ser? Más o menos eso, pero ahora se había convertido en un derecho de todos los jueces, ¿no? Bueno, y este juez es, digamos, el socio del juez Moro de la operación Lava Jato, pero en Río de Janeiro. De ahí viene esta orden de prisión de tanto de Temer como de Moreira Franco, que alcanza justamente a recuperar la popularidad y a perjudicar al presidente de la Cámara de Diputados, Maya, que estaba en ese día cambiando no gentilezas, sino algunas chispas con el juez Moro, que hoy es ministro, ¿no? Entonces, es más o menos así. Claro. En eso estamos por acá, ¿vieron, gente? Ese clima de paz y amor. Bueno, gente, dejamos por aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y que los programas anteriores lo pueden escuchar por iVoox y por iTunes, ¿no es cierto, Ramiro? Exactamente. Gente, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.